he escuchado esta ponencia, estas reflexiones y pensamientos y explicaciones de Juan Carlos. De verdad que estábamos escuchando y disfrutando, y era para escucharlo más tiempo, pero por límite de espacio en el tema del sello, pues hemos tenido que cortar, ¿vale? Vamos ahora a pasar a un tema de mucha importancia, como es el tema del ADN, ¿vale? Un tema que es muy controversial porque hay gente que piensa que hay un complot internacional donde dicen que el pueblo gitano tiene ADN hebreo, y vamos a ver en este momento realmente las cosas de una forma objetiva y realmente cómo son. Y vamos a dejar al primo Luis Cortés pues que él lleve a cabo este tema y que lo explique. Adelante, Luis. Buenas tardes. La verdad que la intervención del primo Juan Carlos ha sido maravillosa, muy interesante, hemos gozado todos, y la verdad que resuma grandes verdades. Totalmente cierto lo que dice, con una lógica y con un criterio y una objetividad aplastante, y la verdad que me ha gustado mucho su intervención. Bueno, para tocar el tema del ADN, primero quiero hacer una introducción para dejar claros unos datos muy importantes. En primer lugar, me gustaría matizar la información que voy a dar, es decir, los datos que voy a proporcionar son extraídos de fuentes fiables, siendo estas de carácter objetivo y publicadas en medios de prestigio. Pero yo digo, ¿qué es una fuente fiable? Las fuentes fiables son las procedentes de instituciones, universidades, científicos, expertos en genoma, entidades y personajes creíbles, por la opinión internacional, cuyas investigaciones han sido contrastadas, repito, contrastadas, y validadas por la ciencia, gozando del prestigio y fiabilidad, y en consecuencia, veracidad en todas sus consecuencias. ¿Qué son datos objetivos? Tengo que señalar esto porque es muy importante. El tema del ADN puede ser susceptible de mucha interpretación dependiendo el origen de donde venga la información, lo cual este apartado es esencial tenerlo muy en cuenta para la audiencia de este debate o de este programa. ¿Qué son datos objetivos? Son aquellos que son incuestionables, ya que son aprobados y aceptados por unanimidad por toda la ciudadanía, respondiendo a la evidencia y no ofrecen discusión alguna por su veracidad. Voy a ponerle el cargador porque me voy a quedar sin batería. No sé si se va a escuchar igual. ¿Me escucha? ¿Me escucha igual? Sí, te escucho. Se escucha bien, sí. Vale. Bueno, pues ya damos paso, dado esta pequeña introducción para ver qué es una fuente fiable, qué son los datos objetivos y la procedencia de las informaciones que vamos a poner en esta ponencia, te doy el paso a continuación para lo que quieras preguntar. Vale, lo primero es, ¿qué es el ADN? El ADN. El ADN es una proteína muy compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal material genético de los seres humanos, los seres vivos también. Es decir, no solo contiene la información de los patrones genéticos de cada individuo, sino que es un registro, y cuando hablamos de registro, habla de una base de datos, habla de un archivo general donde se guarda toda la información y, preciso, de la evolución humana. Evolución humana. ¿Qué significa evolución humana? Del primer momento que surgen los primeros humanos hasta el día de hoy. Todo ese cómputo global de años es el conjunto de la evolución humana. Yo he visto por ahí algunas publicaciones en Internet, en Facebook, algún usuario que he podido ver por ahí, insinuando que, y además es partidario de la teoría hebrea, insinuando que la humanidad tiene 6.000 años. La verdad que eso hoy día a cualquier persona que estudie, a cualquier persona que esté medianamente culturizada, tenga un cierto medio grado de comprensión, de lógica, que apueste por la cultura, es un dato que no es creíble para nada. Además, roza lo que no se ajusta a la realidad, por no utilizar una palabra que pueda ofender a nadie, porque es que no tiene lógica. La humanidad tiene 200.000 años. Ya otros grupos de humanos anteriores, otro tipo de humanos, se databan de 460.000 años, pero el Homo sapiens, que es nuestra especie, data de hace 200.000 años. Y quería hacer ese pequeño inciso porque voy a venir a continuación con otros más importantes. Todo el tema que yo voy a dar aquí va a ir entrelazado de una manera con el principio y con el final. Por eso es tan importante concentrarnos en cada idea y lo que trato de explicar. Sí, pero
tú dices que es un registro, ¿no?, de la historia de la humanidad desde el principio, pero ¿puede haber variaciones genéticas a lo largo de la historia de la humanidad en los genes? Por supuesto. Si es un registro, es porque cuenta con una serie de variaciones, ¿no? El humano, el ADN se queda escrito de todas las etnias y mezclas que haya tenido a lo largo de miles de años un grupo étnico, una cultura, por ejemplo, ¿no? El humano guarda ese registro. Es como una caja gigante donde tú guardas objetos, la cierras y dentro de X tiempo la abres. Pues, todo lo que has guardado en esa caja permanece ahí metido en el interior. Pues el ADN es como un registro que guarda no una línea de genética precisa, sino que el ser humano tiene muchas mezclas, pero en ese registro vienen todas las mezclas especificadas, exactamente desde que se originó los primeros seres humanos. De hecho, en las cuevas de Atapuerca, de hace 460.000 años, hay registros que hay posibles mezclas entre Homo sapiens y neandertales, y han pasado 460.000 años. Por lo tanto, cualquier cultura del mundo puede tener en su registro todas las mezclas, pero es lo que permanece escrito. Eso permanece escrito y lo que hay ahí es lo que hay. Y es la evidencia de lo que contiene. Te puedo poner un ejemplo que es bastante que es conocido y que puede servir es muy interesante para exponerlo. Hace 12.000 años hubo una glaciación en el mundo. Hace 12.000 años el planeta se cubrió de hielo. Y en la zona de Beringia, en la zona de Siberia, se creó un puente hacia Norteamérica. Y hubo grupos de humanos que se pasaron a Norteamérica. 10.000 años después, el hielo se derritió y ahí se quedaron aisladas una serie de tribus que fueron las norteamericanas, viviendo solas, mezclándose con ellos mismos, pero con nadie más. La opinión pública internacional, la comunidad científica, pensaba, de alguna manera, que era una raza más pura, pero recientes descubrimientos asocian que el genoma de todas estas tribus procede de Siberia, de unos restos humanos que se han encontrado en Siberia, en las cercanías del lago Baikal. Han revelado grandes similitudes con los pueblos indígenas de América y también, sorprendentemente, una vinculación con los habitantes actuales del este de Asia. Es decir, toda esa concentración de ADN que estaba en Siberia la han guardado los indios norteamericanos durante 24.000 años. Cuando hay algún hebraísta que dice, es que, porque al principio decía, no, hace unos años decían los hebraístas que el gitano tan siquiera venía de la India, que era directamente de Israel. Con el tiempo ya fueron aceptando que sí, que venía de la India, pero con un condicionante nuevo, que antes de la India habían estado en el otro lado. A estos señores, que creen con todo el respeto del mundo, decirle que el ADN no cambia ni en 5, ni en 10, ni en 15.000 años, ni en 30.000, ni en 20.000, ni en 25.000, como es el caso de los indios norteamericanos, no se modifica para nada, porque dentro de la historia del mundo, de la humanidad, 15.000, 20.000 años es un lazo muy pequeñito de tiempo. Es muy pequeño para que haya una gran modificación que necesitaría de miles y miles de años más. Por lo tanto, lo que dice este dato que hizo de los indios norteamericanos es que el ADN, el registro, cualquiera de las mezclas que tenga, siempre se mantiene tal cual. Y lo que dice el ADN es lo que viene puesto ahí. Y no hay otra discusión. Por lo tanto, los que dicen que los hebraístas que dicen que antes estuvieron en Israel y después se fueron a la India y después salieron de la India, están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna lógica. Porque el ADN, estés en la India o no en la India o fuera de la India, se puede mantener 24.000 años y ser el mismo dentro y fuera. Por lo tanto, si el pueblo gitano tiene unos marcadores genéticos de India, son de India, aunque han estado allí o fuera de allí. Son de India porque es lo que marca los segmentos y los marcadores que han determinado los genetistas como David Comas, que lo han precisado al 100%. Sí, claro, que luego me imagino que lo hablarás y lo extenderás mucho más, ¿no? Lo que vamos a hablar, de que hay quien dice que tenemos a los grupos de los hebreos y resulta que esos alogrupos coinciden con gente de Asia, China, que coincide con gente de África, o sea, que son alogrupos muy antiguos que tienen muchas razas en la humanidad. De todas formas, lo que estás hablando del ADN es una prueba irrefutable, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay un caso, hay un asesinato y se mira la sangre, si el ADN coincide con el de una persona, a esa persona lo meten preso.
o lo ponen en la cadena perpetua. Efectivamente. En todo el mundo puede haber multitud de creencias, de criterios, ámbitos de actuación, en fin, de todas las opiniones. Hay creyentes, ateos, agnósticos, de todo. Todo el mundo puede manifestar su verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, a ver quién discute aquí. Tú tienes tu verdad, cada uno tiene su religión, cada uno piensa que la suya es la correcta, su forma de pensar, y eso es muy razonable. Es decir, la forma de pensar de cada persona, la razón de cada uno, no se puede cuestionar. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su razón, ¿no? Y se debe respetar. Al día de hoy, la prueba más contundente y irrefutable, y que es decisiva en cualquier resolución o ámbito de la vida social, es el ADN. Hasta ahora no hay otra prueba más contundente. Por poner un ejemplo, un audio e incluso un vídeo en un juicio quizás no tengan validez. A veces no tienen validez. Y son imágenes, ¿por qué? Porque se pueden retocar. Puede llegar alguien y jurar y lo que quieras, pero la prueba de ADN es contundente hasta tal punto que en países como Norteamérica, una prueba de ADN te puede condenar a cadena perpetua. Una prueba de ADN te puede ir, en algún estado, tiene la pena de muerte también. ¿Hasta qué punto tiene tanta importancia una prueba de ADN, que puede ser personal, o también puede ser étnico, ¿cómo se dice esto? Étnico, ¿no? Pues bien, hoy día todas las investigaciones científicas, médicas, pruebas de paternidad, son, con respecto a la biología del ser humano, son pasadas por el ADN. También de los seres vivos, que se rigen por la veracidad que tiene, y es determinante, es incuestionable. El ADN no se puede cuestionar, es una de las grandes verdades de la vida, es irrefutable, y lo que diga el ADN, en ese registro que yo mencioné anteriormente, es lo que predomina, aunque lleve muchas mezclas. Si dice, lleva 10 mezclas, eso es lo que tiene. Ese grupo social, esa cultura, es lo que tiene, y lo que tiene en los últimos 20.000 años, y los porcentajes que aparezcan son los que tienen que predominar, y no asociar a criterios que son manipulados de publicaciones de eminencias en el mundo de la ciencia, como David Comas, que han cogido cualquier dato pequeñito y lo han transformado en una cuestión para apoyar el origen hebreo. Eso no se puede hacer, porque está cuestionando a una persona que está estudiando toda su vida, que tiene un prestigio internacional, que está apoyado por el gobierno, que trabaja para una universidad, que tiene un reconocimiento internacional maravilloso, una carrera incuestionable, y eso no se puede poner en cualquier comentario de Internet. ¿Por qué? Porque no se puede trastocar una información que ya se ha validado en el mundo entero, en la clase intelectual, en la clase, la opinión pública internacional, la científica, como una evidencia. Y eso no se puede jugar con eso en las redes sociales para condicionar la opinión de otras personas, porque quiera uno decir, cojo un datito de aquí de este señor que es genetista, lo interpreto así, le doy forma, lo ajusto a otra realidad diferente y lo publico para que la gente siga pensando que los gitanos proceden supuestamente del antiguo periodo de Israel. Claro, claro. Está claro que todos los genetistas que han hecho estudios sobre el pueblo gitano, todos han ido a parar a la India. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las evidencias genéticas del origen del pueblo gitano? Porque habrá unas evidencias con ese archivo que tú estás diciendo, ese registro. Pues efectivamente, la evidencia más reciente, que más famosa y que todo el mundo tira prácticamente hoy día de las redes sociales de España, la prensa de ciencia, en la fuente de prestigio que mencioné anteriormente, la que más destaca es la investigación que ha hecho David Comas, pero también hay otras investigaciones que voy a mencionar. Es el investigador, todo el mundo lo sabe, bueno, pero yo lo voy a repetir, porque ha hecho un gran trabajo. Hay que darle la enhorabuena a este señor porque el trabajo que ha hecho es espectacular. Aparte, es una eminencia, como he dicho anteriormente, y es respetado por toda la comunidad científica internacional y los avala, ¿no? David Comas, investigador principal del Instituto de Biología Evolutiva y profesor del Departamento de Ciencias Experimentales y Salud. Lideró en su día el estudio que analizó de forma exhaustiva a más de 700 voluntarios romaníes para establecer las mezclas genéticas que tuvieron lugar en llegada a Europa. Los investigadores del Instituto de Biología Evolutiva, IBE, Centro Mixto de la Universidad de Pompeu Fabra y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, SUSI, han realizado un análisis para definir genéticamente el origen del pueblo gitano, mediante un estudio exhaustivo de las regiones conocidas de los genomas uniparentales, los que provienen de una sola madre, como el genoma mitocondrial. Esto lo quiero especificar y lo leo tal cual, porque quiero que quede claro tal como este señor lo dijo, sin variaciones, porque es una fuente que viene de él.
los que provienen de una sola madre, como en el genoma mitocondrial, o solo del padre, como el cromosoma Y. Se ha confirmado que la primera población romaní emigró del norte de la India y que probablemente el pueblo gitano, probablemente, proviene de un solo grupo reducido de personas que emigraron a la vez, en un lugar diferente a grupos que fueron emigrando sucesivamente del mismo lugar, como se había sugerido, es decir, del noroeste de la India. Yo escuché una entrevista de David Coma y decía a la pregunta si tenía que ver el pueblo gitano con ser tribu perdida de Israel, y él confirmó que los datos de que dispone genéticamente de las pruebas realizadas no se lleva a una conclusión que pueda dar como efectiva que los gitanos tengan una relación genética por procedencia o origen con la clase hebrea, con el pueblo hebreo. Y lo dice con contundencia. Que llegue una persona y que diga que mira, que en vez de coger una A, cojo un 4 y le pongo una L y le digo que mira, que estos son marcadores a los grupos de hebreos, ¿no? Y le voy a utilizar el texto, le voy a poner por aquí y qué bonito suena y qué bien está. Eso no se puede hacer. O sea, no se puede contradecir, desprestigiar las fuentes originales de investigación que se gastan dinero, muchísimos países, grandes cantidades, grandes profesionales que se esfuerzan durante días, meses para conseguir esas investigaciones, para darlas a conocerlas en congresos internacionales, para ponerle los puntos sobre las sillas y para decir, esta es nuestra investigación, es nuestro esfuerzo, nuestra carrera que hemos dedicado toda la vida, para que ahora llegue alguien y modifique 4 datos y diga, no, es que estos son a los grupos hebreos tal y cual. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. En fin, más aún, y al hilo de lo que estamos hablando, hay otras evidencias. También ha habido otros estudios científicos sobre el respeto a nivel mundial. Un estudio realizado por los científicos en Australia, en Estados Unidos, Italia, el que he dicho de España, Bulgaria, Lituania, que aportan evidencias genéticas más convincentes aún sobre el origen y dispersión de la etnia romaní, que es el pueblo gitano. Para seguir el rastro hasta la cuna de los gitanos, que hoy habitan en todos los continentes, se hizo un estudio de una comparación genética con 275 individuos, pero eran pertenecientes a 14 poblaciones sin conexión entre sí, o sea, muy separadas y muy seleccionadas. De todos estos países, de cada uno de estos países que mencioné anteriormente, vuelvo a mencionarlos: Australia, Estados Unidos, Italia, España, Bulgaria, Lituania, bastantes países. El estudio determina que se centró en una serie de marcadores genéticos muy precisos, tanto del cromosoma Y, que se hereda por vía paterna, como el DNA mitocondrial, que se transmite a través de las madres. Los resultados publicados en la revista de la Asociación Americana de Genética Humana revelan la presencia de 2 peculiares genéticas concretas, ambas de origen asiático, en las 14 poblaciones gitanas estudiadas en esos países. Al juntar, este dato importantísimo, al juntar las nuevas piezas genéticas de estas investigaciones, la visión del conjunto, según los científicos de todos estos países, que no son 4 usuarios de Facebook, no son 4 que publicamos mensajitos en las redes, hacemos alguna cosita por ahí, son genetistas, científicos con mucho prestigio a nivel internacional, como he dicho anteriormente. Al juntar todas estas nuevas piezas genéticas, la visión del conjunto, según los científicos que acabo de mencionar, el pueblo gitano se originó en la India hace entre 900 y 1000 años, a partir de un pequeño grupo de individuos que siglos después comenzó a emigrar a Europa. Estudios genéticos realizados en gitanos búlgaros, bálticos y valacos sugieren que cerca del 50% de los cromosomas y ADN mitocondrial pertenecen al grupo hombre H y al grupo mujer M, ampliamente extendidos en la India. Respecto a lo que he dicho, el 50%, ese 50% hay que tomar nota para una cosa que voy a hablar después, de una tribu verdadera de Israel. Pero al contrario, en vez de ser 50% de India, que es la que tiene el pueblo gitano, va a tener un 50% de origen hebreo, y lo vamos a demostrar aquí. Claro, claro. Aquí lo que tenemos que entender que diferentes genetistas de cada país diferente, con estudios distintos, todos los estudios que se han hecho en los gitanos, sale siempre un 30, un 40, un 45% de sangre hindú, de genética india, después de 1000 años, que eso es muchísimo. Y luego sale pues la parte del recorrido de la ruta, como lo marca la lengua gitana, también marca el paso por Persia, por Irán, por Armenia,
por el Imperio Bizantino hasta llegar a Europa. Estamos hablando en ese sentido de que todos vienen a coincidir en lo mismo. Hay algunos gitanos, Luis, donde se ha visto que hay alguien que lo saca mucho, en los análisis sale un 9% en algunos gitanos, no en todos, en algunos por mezclas de atrás, que hay sangre de judío askenazi. Entonces, ¿cuáles son las investigaciones genéticas de los judíos askenazis en relación con algunos porcentajes mínimos en algunas pruebas de esos gitanos? ¿Qué podemos decir sobre eso? Sí, mira, en principio yo siempre he tenido la creencia de que esos porcentajes mínimos son adquiridos en el viaje de India hacia España por algún cruce oportuno. Es lo que yo siempre he pensado, pero bueno, voy a ceñirme a los datos objetivos y a la realidad de los científicos. Una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que yo estoy diciendo que dicen los científicos, ¿no? En la prueba de ADN que con porcentaje mínimo de judíos askenazis, según la investigación publicada en el Journal of Biology and Evolution, su material genético es un mosaico, habla de mosaico, de genes donde predominan los antiguos pueblos caucásicos de Mesopotamia y ancestros europeos, y hasta chipriotas. ¿Qué quiere decir esto? Que según fuentes oficiales, e incluso judíos, de judíos también, ¿no? Dicen que el 90%, que solamente hay un 10% de la población mundial que es judía hebrea pura de la época de Abraham. El 90% es lo que sugiere esto. O sea, que estamos hablando, Luis, perdóname que te corte, para dejarlo bien claro, que cuando alguien dice judío askenazi, el judío askenazi en su carga genética no procede realmente de Abraham, sino que procede de una parte de Europa, del Cáucaso, que se convirtieron al judaísmo y son una amalgama de mezclas. Realmente, cuando alguien dice judío askenazi, no es procedente de Abraham ni semita, ¿no? Lo has definido mejor que yo, incluso que está aquí. Además, es que es así como te dices. Es decir, los grupos israelíes que llegaron a aquellas tierras entre el Mar Negro y el Mar Caspio, hasta el imperio que lo acogió, se convirtieron al judaísmo. Pero fue una conversión de religión, no porque llevaban su ADN original judío de la clase Cohen, que es la más antigua, que es la del 10%, ¿no? Por otro lado, Shlomo Zahn, historiador israelí, profesor de la Universidad de Tel Aviv, hizo un libro que se titulaba La invención del pueblo judío. No sé qué ocurrencia le dio a este hombre para ser judío, para poner la invención del pueblo judío. Son datos de un libro que está publicado, que lo escribió este hombre. Y bueno, sus razones tendría para ser un tío tan importante, un hombre tan importante y escribir este libro. Decía en su libro que los judíos de hoy día son los descendientes de aquellos sumados a los conversos. Afirma que lo que era una única etnia, en realidad es un conjunto, que es lo que acabas tú de decir, heterogéneo de pueblos unidos por una religión, la judía. O sea, la religión unió una cultura, pero no procedía de la genética pura, ancestral, original, digamos, de la clase Cohen, que es un 10% de la que sobrevive hoy día, de pureza genética judía. Y esto lo dice claramente en su libro. Además, lo dice también, es un conjunto heterogéneo de pueblos unidos por una religión judía que incluiría, ojo a los datos que voy a poner, desde bereberes, yemeníes y házaros. Precisamente el dato que tú también has aportado, que coincide perfectamente con las dos. No son teorías, son evidencias. Es que una cosa es una teoría. Una teoría puede decirlo. Yo puedo mostrar una teoría, otra persona otra teoría, pero el ADN es una evidencia. El ADN sí, la teoría sí puede ser cuestionable. El ADN no es cuestionable. No hay nada. Por lo tanto, lo que existe aquí son investigaciones científicas que son evidencias. Ahora, si yo quiero poner de manera subjetiva una opinión mía, es subjetiva, eso sí es cuestionable. Tú puedes tener tu razón, yo puedo tener la mía, pero lo que dicen bajo estas investigaciones, nada es cuestionable. Claro, aquí lo que tenemos que dejar claro, Luis, es que no es que lo digamos nosotros, es que lo dicen mismamente que son convertidos, son judíos, como el Salomón que has dicho, que es de la Universidad de Jerusalén. Hay algunas judías más que lo dicen, pero el tema de los házaros, que un 70 o un 80% de los judíos que hay en el mundo realmente no tienen genética de la que viene de Abraham. Entonces, por eso hay esa diferencia entre judíos. Lo importante es que estas fuentes de información no son fuentes exteriores a Israel, sino que son gente, eminencias, que son propios israelíes, que viven en Israel, que tienen universidades y que son ellos que escriben y hacen libros y hacen ponencias y hacen investigaciones para los propios israelíes, que no son
cosas, son argumentos que han surgido de fuera de Israel, sino que se han cocido, se han nutrido, se han forjado y se han expuesto bajo investigación, en congresos y en publicaciones que han sido muy vendidas, como ese libro, por ejemplo, que fue el número 20 en Israel, pues han salido propiamente de Israel. O sea, Claro. es lo que tú dices, que cualquier información que estamos dando aquí son objetivas y son de fuentes fiables, acreditadas por el prestigio de gente reconocida a nivel mundial. Y esa es la cuestión. Claro, y luego por eso la diferencia, Luis, de cuando la genética marcan judío askenazi o judío sefardita. Ahí se ve que la carga esa es la cuestión. Esa es la cuestión, porque el askenazi no te marca un patrón que pueda ser propio, ni ellos mismos de ser tribu perdida de Israel. Fíjate, porque están los Lemba, que ya hablaremos dentro de un momento, que sí lo son. Ahora vamos a hablar precisamente de esto para que cualquier gitano que nos escuche, que si en el análisis de ADN que se puede hacer genético sale un 9%, un 10% de judío askenazi, que sepa que no es sangre que venga de Abraham, sino que son gente... Efectivamente. Además, aquí quiero mencionar también una revista que es muy prestigiosa en temas de ADN, que es a nivel mundial súper prestigiosa. Es muy conocida, que toda la gente universitaria, todos los estudiantes, todo el mundo tira ahí porque es de prestigio. Se trata de la revista New Week, mediante un artículo que se publicó en 2010 titulado The DNA of Abraham Children, el DNA de los niños de Abraham, ¿no? Mostró los resultados del estudio que se realizó sobre los orígenes genéticos de los judíos europeos. O sea, aquí está tratando ya no dentro de Israel, sí que les han trasladado a un estudio genético en Europa, ¿no? Según la publicación, el estudio refuta la afirmación de Sam, del señor que hemos mencionado anteriormente, de que los judíos europeos serían parcialmente descendientes de los házaros, un grupo étnico de Asia Central. Un estudio genético posterior ha llevado a cabo por Eran Al-Haik, profesor de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Analizó las últimas secuencias genéticas realizadas con los pueblos del Cáucaso, lo que le llevó a una revisión de las dos teorías predominantes sobre el origen del pueblo judío. Su estudio constituye que nuestros descubrimientos apoyan la hipótesis Hazara. O sea, hay más personas, como digo y repito, con reconocimiento internacional que apoyan esa tesis también, la tesis Hazara, para ese otro 90%. No estamos hablando de 10% auténtico. Y describen el genoma judío europeo como un mosaico de antepasados europeos y semíticos. Yo creo que lo que hemos puesto tanto tú como yo aquí, que no lo hemos puesto ni tú ni yo. Sí que esto viene copiado, prácticamente leído, que no es una opinión subjetiva nuestra, que nace o surge de publicaciones del mismo país de Israel, de gente que son muy reconocidos y son estudios, incluso de Estados Unidos también, estudios de universidades muy prestigiosas. Escúchame, porque quedan 8 minutos, vamos a hablar de los Lemba, que esto es muy curioso, porque hay unos en África que sí realmente descienden del pueblo judío. Háblanos de ellos, quedan 8 minutos. Mira, los Lemba son una tribu que son, incluso junto con el 10% de la población pura israelí, que es los grupos Cohen o Kohanim, que solamente pertenece a la clase sacerdotal de la época de Abraham, que permanece todavía en Israel, son solamente un 10%, auténtico, puro, ¿no? Curiosamente, los Lemba son una tribu que vive en Etiopía, en Centro África. Durante décadas, pues presumieron, dijeron en voz alta a todo el mundo que eran tribu perdida de Israel, pero la gente por el físico lo veía con rasgo africano, con el color, con la fisonomía, con todo, lo dudaba. Sabía que tenían costumbres israelíes, que ya hacían todas las prácticas ancestrales de hebreas, pero no se terminaban de creer que fuese cierto. Pero hasta que un investigador que se llamaba Karl Skoreski, es un genetista yo creo que más, o uno de los que más reconocimiento internacional por la experiencia y trayectoria que lleva muchos años, se fue allí con un equipo de investigadores a observar la vida de ellos, a ver qué tenía de verdad o qué tenía de cuento o de falsedad esa pronunciación pública de cara a la opinión pública internacional, de cara al mundo, ¿no? Pues después de un tiempo se dieron cuenta que los Lemba, pues, habría que hacerle una prueba genética, pero se llevaron una sorpresa muy grande, tremenda.
tremenda que ha revolucionado todos los conceptos de tribus perdidas en el mundo de Israel, ¿no? El estudio genético se realizó en 1996. Se realizó a multitud de varones Lembas. Y el estudio determinó que tenían un 50% del ADN Cohen original de la clase sacerdotal de Israel, la más antigua, la pura, la que viene de Abraham, tenían un 50% después de 2500 años. Estamos hablando de 2500 años, que se dice muy pronto. Y tener un 50% es una barbaridad. Se puede decir que esta gente de Etiopía, después de ese 10% de la clase más pura que hay, de la clase Kohanim en Israel, son los más puros. Son tribu perdida de Israel. De hecho, se demostró en un congreso internacional hebreo que se realizó, donde este señor Karl Skoreski lo expuso, y el Congreso Internacional Judío lo aprobó y dijeron, lo catalogaron, lo aprobaron como tribu perdida de Israel por la contundencia tan espectacular, incluso por el 90% de los házaros y demás, es auténtica, pura tribu de Israel. Entonces la gran pregunta podría ser otra. Bueno, primero voy a nombrar sus costumbres, porque sería bien que la nombrara, ¿no? Son monoteístas y quieren un solo Dios, practican la circuncisión, se abstienen de comer cerdo y otros alimentos prohibidos por el Antiguo Testamento. La forma en que sacrifican a los animales para darse es similar como se realizaba la faena religiosa judía actual y antigua. Consideran un día por semana como sagrado para el descanso y para la alabanza a Dios, y en ese día en particular similar al sábado judío. Para sus oraciones usan un kippah, es decir, toda la vestimenta, la estrella de David, toda la vestimenta y el minículo que utilizan los antiguos judíos, siguen utilizando ellos. Tienen tatuado la estrella de David. Y todo eso lo convierte junto con el genoma, que es auténtico y más puro y antiguo, a pesar de haber pasado 2500 años, lo convierte en tribu perdida de Israel. Ya aquí se puede plantear una pregunta muy grande, ¿no? Digo, si según los partidarios hebraístas, el pueblo gitano comparte el mismo punto de origen, porque consideran que el pueblo gitano parte también de una tribu perdida de Israel, que es tribu perdida de Israel, ¿no? Tiene que partir del mismo origen que los Lemba, porque vienen del mismo origen semita, del mismo origen ADN hebreo que dicen ellos, ¿no? Deberían tener suficiente información para establecer una conexión que el pueblo judío. Si los Lemba han conservado durante 2500 años el ADN intacto al 50%, ¿por qué el pueblo gitano no? Si vienen del mismo punto de partida, ¿por qué el pueblo gitano no lo ha conservado? Si hemos dicho que el ADN es un registro que permanece, todas las mezclas, todos los patrones genéticos permanecen en el tiempo, las que tenga, da igual, más, menos las que tenga, pero lo que tiene escrito está escrito. Es como si en un cuaderno escribe algo y lo deja ahí para siempre, pero eso queda siempre escrito ahí. Y por muchas veces que abra el libro, el cuaderno siempre va a aparecer la frase. Pues entonces, eso tiene que estar ahí inscrito. La pregunta, después de 2500 años, paralelamente los dos pueblos, ¿por qué uno tiene el 50% puro israelí y el otro tiene el 50% puro de la India? ¿Por qué esa diferencia? Está claro lo que estás diciendo. Vamos a parar un poquito a hacer un pequeño corte, porque ya solamente nos queda esto y otra pregunta más para hacerla en otra parte, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Bueno, hemos tenido que cortar por el tema del Zoom, como estamos diciendo, pero hoy hemos dejado el tema en una parte muy importante y muy jugosa, en la cual, Luis, nos estabas diciendo que hay una tribu en África llamada los Lemba, que han reclamado para sí mismos su origen dentro del pueblo judío, les han hecho la genética, la prueba de ADN, y han sacado que tienen un 50% de ADN después de 2500 años. Ahora, sí, perdona que te haya cortado, y que con la importancia de que se trata del 10% de la clase sacerdotal de hace 2500 años, o sea, la clase más importante, más pura. O sea, de un grado de pureza tremendo. En cambio, cuando... Tremenda. Yo creo que después de ese 10%, creo que los más puros que hay, o uno de los más, porque también hay muchos y otros, terrible, sí. No, sí, es lo que hemos estado diciendo antes, que por ejemplo los judíos askenazis
que son realmente gente convertida al judaísmo, que no son judíos de sangre, no son realmente judíos de sangre. En cambio, los Lemba, que vivían en África, sí son judíos de sangre después de 2.500 años de diferencia. Sí, pero hay que ser coherente. Vamos a hacer una mirada a otra reflexión. Si tienes un 9% y son grupos pequeños de gitanos, o no sé cuánto, un 5, un 10, ¿qué relevancia puede tener eso frente a un 50% de la India? Lo único que determina eso es que sea una adquisición genética por cruce de paso, no porque venga de un origen común. Porque lo que decían en su momento es que los ancestros gitanos antes de estar en la India estuvieron en Israel, y estuvieron en Israel, se fueron a la India y después se fueron de allí. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el registro genético, si hubiera sido de Israel anterior, estuviera con los mismos marcadores que los lembas desde hace 24.000 años o 30.000 años. Da igual que estén en India o no. Es lo mismo. Además, el lazo de tiempo de 10.000 años, 6.000, 5.000, eso es la historia de la humanidad. Eso fue ayer por la tarde. Claro que el contraste La humanidad tremendo. tiene 200.000 años. Eso es un periodo de tiempo muy pequeñito, que no da tiempo a que haya más mezclas, ¿no? Otras cosas, ¿no? Y, Yo lo que voy, Luis, digo, es que... esta es una opinión mía. Todo lo que hice anteriormente procede de fuentes oficiales, pero esta es una opinión que he dicho ya ahora mismo. Mía, Claro que no, voy. no le veo yo la lógica. Está basada y fundamentada en lo que estás viendo, pero lo que estoy remarcando es que mientras los gitanos hacen las pruebas de ADN de diferentes países del mundo, todos tienen un 30, un 40, un 50%. Claro, lo determinan. Lo mismo que los Lemba de Israel, aun estando en Claro. África. Sí, pero la cuestión es que los Lemba yo creo que desmarca todo. Es decir, el hecho de los Lemba que tengan casi un 50% de ese ADN original frente al pueblo gitano, que es al contrario, que lo tiene de la India, y si ambos vienen del mismo punto de partida de origen, supuestamente o presuntamente, según dicen los veístas, de ser judíos, pues tenían que tener, si no en proporciones similares, pero una carga bastante destacada para que la gente se pronunciara a favor de que sí puede haber una comparativa genética suficientemente aleccionadora, o que sea probable, que sí reivindique que el pueblo gitano es de origen hebreo, pero es que esa comparativa poniendo un 5%, un 10%, sabiendo que el archivo genético, el registro genético de la evolución humana, pues no trasciende precisamente a que esté 5.000 años en Israel, después 1.000 en la India y después antes, no. La trayectoria hemos comentado de los indios norteamericanos, que después de 24.000 años aislados, han sacado el ADN de Siberia, de una tribu de Siberia. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está grabado, está grabado. Da igual las mezclas que lleve y lo determinante son los porcentajes, pero no solamente pudiera ser una opinión subjetiva, sino que los grandes científicos lo han dicho por activa, por pasiva, en congresos, en revistas de ciencia, como mencioné anteriormente, de que el pueblo gitano procede del noroeste de la India. Claro, es un dato objetivo lo que tú estás diciendo, que si realmente ese 10% de judío sería anterior a la India, estaría en todos los gitanos, pero resulta que los gitanos claro, que se hacen no lo tienen todos, lo tienen unos pocos. No tienen todos. Tendría que ser, mira, los Lemba son una población enorme, de 60.000 o algo de eso, en muchos países, y a todos se lo han hecho, y todos han sacado los mismos patrones genéticos, los mismos marcadores. Si una cultura perdida de Israel, estén en la India, antes, después, fuera, el tiempo que sea, 1.000 años, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, ese registro, ese archivo, tiene que estar especificado en el ADN. Las mezclas, si una persona se hace una prueba de ADN hoy día, pues puede salir que tiene un 30% de India, que tiene de griego, que tiene de cual, que tiene de cual. Al fin y al cabo ese registro no falla. ¿Por qué? Porque es lo que tiene el ser humano. Y es contundente. Es contundente. Hablar en ciertos foros, poner publicaciones de que los grupos, no sé qué, que juego con las palabras, con los números, que es que tengo 10 pruebas de ADN que me lo han dejado unos gitanos porque tiene un 6%, un 10% de que hemos dicho antes, de Ashkenazi, ¿no? De Ashkenazi. Pues eso no es determinante tampoco, porque tú te vas a regir con tus 10 pruebecitas estas que no están demostradas en ningún congreso internacional, como si los Lemba, que este investigador lo propuso y la comunidad
judía lo aprobó y lo declaró oficialmente a los lembas como motivo perdido? Si no se demuestra en un congreso internacional, en unos estudios hechos por científicos que han estado estudiando toda su vida, sus carreras, su prestigio, el dinero que se ha invertido por parte de los ministerios correspondientes de cada país, ese gran esfuerzo de lucha, de investigación, eso sí es creíble. Se le debe dar credibilidad. Yo, por ejemplo, intento hacer una teoría, pues sí, puedo hacer muchas teorías y crearme la mía propia y ponerla en contradicción con la que tú puedas tener. Pero realmente no es un dato definitivo, no es una evidencia. Una evidencia es la que viene objetiva, contundente, de una fuente que hay que remarcar, oficial. Fuente oficial no soy yo. Yo no soy una fuente oficial. Por lo tanto, lo que yo he dicho aquí procede de fuentes oficiales. Si he dicho algún dato subjetivo, que es opinión mía, pues discutible. Alguien me puede decir, mira, por lo que dijiste tú, que fue tu opinión particular, pues no estoy de acuerdo. Pero lo que sale de fuentes oficiales, que después voy a poner las bases, que voy a citar las bases también, son inevitablemente ser aceptadas, porque la prueba más contundente, eficaz, decisiva, la que nadie discute hoy día, la que tiene veracidad total, es el ADN. Y la clase intelectual, la clase científica, la gente de prestigio, los universitarios, todo el mundo apoya de que hoy día la prueba más irrefutable es el ADN. Creo que ha quedado bien claro lo que has dicho, ha quedado bien claro que si esa marca, como ha dicho de los Lemba, la hubiéramos tenido nosotros, hubiera aparecido en todos los gimnasios. Pero solo, dejámoslo un poquito, pero solamente unos pocos que se hacen el análisis aparece ese tanto de judíos que nací. Creo que ha quedado bien claro, que ha quedado bien explicado. Y vamos a la última parte, que es que lo sacan Luis, que lo quiero decir, que sacan muchas veces que dicen, es que los gitanos tenemos las costumbres de la Biblia y las costumbres hebreas. Entonces, ¿las tradiciones gitanas tienen un origen común con las hebreas? ¿O hay más países? Sí, este es un tema que también se suele oír bastante. Mucha gente lo comenta en las redes por aquello de la similitud entre algunas costumbres y tal. En fin, yo voy a nombrar ahora mismo las costumbres, algunas de las costumbres y tradiciones gitanas que tienen, supuestamente, según dice el hebreísta, ese origen común. Las que son motivo de comparativa, las que son, dicen, mira, estas son las que comparamos con las que tienen los judíos o los hebreos y son las que vamos a comparar y vamos a dar fiabilidad a este concepto para determinar que, al ser tan parecidas, pues, tienen una posibilidad de que sean de un origen compartido, ¿no? Yo primero voy a nombrar esas que se utilizan, ¿vale? Y después voy a llevarla a otro criterio. Delitos en el pueblo gitano, delitos considerados graves por la ley gitana. Esto vamos a ver lo que ellos tienen como igualdad. Robo, engaño o delegación de gitano a gitano, abandono de la familia, invasión de los límites de una familia contraria, incumplimiento de las leyes impuestas por el Consejo de Ancianos, fidelidad falta de respeto. Valores principales, la familia como institución suprema. Los hijos y los ancianos gozan de respeto y la consideración de máximos en el cuidado de los hijos y los ancianos. Ser hospitalario es una obligación que debe mantenerse con agrado. El cumplimiento de la palabra dada y, ante todo, la ley gitana. La solidaridad entre sus miembros. El cumplimiento de las decisiones de los ancianos. Respeto, unidad, pedimiento, boda, matrimonio, virginidad, honra y fiesta. De alguna manera, aunque hayan faltado algunas, este es el grosso comparativo. El grosso comparativo que se utiliza en esa comparación, como he dicho, con las que vienen de origen judío. Es que se parecen mucho a la de los judíos. Ahora yo voy a nombrar otra cosa. Esos datos que he aportado antes los voy a validar con nombrar otra cosa. A continuación voy a nombrar una serie de países. India, Turquía, Israel, Kuwait, Pakistán, Armenia, Irak, Bahrein, Uzbekistán, Azerbaiyán, Yemen, Qatar, Tayikistán, Chipre, Omán, Irán, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Siria, Afganistán, Egipto, Emiratos Árabes, Marruecos, Túnez y Argelia. Total, 25 países. Según una revista de prestigio, en 20 de ellos se practica la prueba de la virginidad. Y en esos mismos países también se practican, de alguna manera, prácticamente la total similitud de las costumbres que he mencionado del pueblo gitano anteriormente. Las mismas.
¿Por qué? Pues el pueblo gitano adopta, como ha dicho Juan Carlos, durante el viaje de India para acá, adopta costumbres también que va cogiendo de cada país y de alguna manera se trae algunas también. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos países también practican estas costumbres. Pregunto, y esto lo dejo al libre albedrío de cada persona que se la quiere contestar esta pregunta a sí mismo y que la analice. ¿Todas son tribus perdidas de Israel por tener la misma costumbre que he citado anteriormente al pueblo gitano? ¿Todos estos países también son tribus perdidas de Israel? No hay que olvidar que la franja de Oriente Medio, Asia del Sur, todos esos países, toda esa franja grandísima de todos los países que he mencionado, practican prácticamente la similitud de todas estas costumbres que son muy parecidas al pueblo gitano. Ello daría paso a que estableciera una comparativa para que también le otorgáramos la condición de ser pueblo, tribu perdido de Israel. Pregunto. Yo creo que el tema de aquí, creo que está más claro, esas costumbres están en muchísimos países de Oriente Medio y Asia Menor y se practican igualmente. Claro, creo que se ha entendido claramente que las costumbres no son solamente hebreas o de Israel, sino que coinciden con 25 naciones que tú has explicado, que prácticamente hacen lo mismo. Perfectamente, porque es el grosso, es la base de esas culturas que son, por lo menos, es el grupo de costumbres que se hace la comparativa, ¿no? Que son prácticamente, hay países, de esos países 25 que he nombrado, hay 20 que practican pruebas de virginidad. De alguna manera o de otra las practican, 20 países. Respecto a los ancianos, igual, la soledad, la familiaridad, todos esos países lo practican igualmente. O sea que todos son tribus perdidas también de Israel. Quisiera marcar antes de ir terminando, déjame decir solamente dos cosas que siempre lo decimos en internet, que hay dos cosas de la cultura hebrea, ya no judía, sino de los hebreos que está en la Biblia, como la ley del levirato, que la ley del levirato dice que cuando un hombre fallece sin haber dejado descendencia, la mujer que queda viuda tiene que cogerla su propio hermano, con todo el respeto a los que me oyen, cogerla como mujer y levantarle descendencia a nombre del hermano. Eso para nosotros es una aberración, porque para nosotros coger a una cuñada que está viuda de un hermano que ha partido es horroroso. Y otra cosa más, Pablo nos dice que la ley del marido, mientras el marido vive, la mujer está sujeta a su marido, pero cuando el marido parte, lo dice la Biblia, cuando el marido parte, la mujer queda libre del marido y se puede volver a casar, nuevas nupcias. En el pueblo gitano, la mujer que queda viuda, hasta hace bien poco, nunca ha podido volver a casarse ni a volver a tener otra boda. Eso nos distingue, nos diferencia de esas costumbres que dicen que somos todos de Israel. Hay que contrastarlo, hay que mirarlo todo, como tú has dicho, que hay 25 países que dicen y hacen lo mismo que nosotros. Bueno, para terminar, si me lo permiten, ¿tiene alguna preguntita más? O... Tira y vamos a ir rematando. No, es para citar las fuentes que he utilizado. Sí, hablo adelante porque eso va a quedar grabado, Luis, y es muy importante que lo digas. Sí, la fuente utilizada, ya hemos dicho que son datos objetivos, que son fuentes de prestigio, reconocidas, ¿no? Y que no son opiniones nuestras, ni tuyas ni mías, no son opiniones, son extraídas de publicaciones, de investigaciones que han sido publicadas en medios de referencia y que son reconocidas a nivel mundial. Las fuentes son, uno, Caladine, Chris, Andrew, Horace, Luis, Bean, Travers, Understanding DNA, son siglas inglesas, publicadas en la Academy Press en 2003. Clayton Julie, 50 años de ADN, Palgrave Macmillan Press. David Comas, Instituto de Biología Evolutiva y profesor del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud. Arthur Koexler, en la tribu número 13, ensayo de divulgación publicado en 1976. Dr. Karl Skoreski, científico genetista de gran prestigio mundial. Genome Biology and Evolution, revista. Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. South African Medical Journal Genetics, que es una revista del sur de África, respecto a los lemas. Revista NeoWeek, titulado DNA, A Brand of the Children. Wikipedia y otros más, que sería muy largo la lista de mencionar, pero que son también fuentes oficiales, las cuales se han publicado todos estos datos.
Repito, no son datos nuestros, son datos traídos de fuentes oficiales. No hay apenas opiniones subjetivas por nuestra parte, no son de nuestras. Respetamos cualquier creencia y simplemente es un debate como otro para informar de unas cuestiones que están publicadas a nivel mundial y que son reconocidas como verídicas y gozan de prestigio a nivel científico, académico, intelectual y mundial, como se puede decir. Muy bien, muy bien. Creo que ha quedado bien claro que las fuentes son objetivas, que son científicas, que son de gente especializada y que Claro, aquí no... Ni tú ni yo somos científicos, somos unos meros contertulios que estamos debatiendo un tema, estamos poniendo una serie de datos, ¿no? Pero que estos están publicados, cualquiera los puede consultar, están publicados, eso sí, en fuentes oficiales y es cuestión de mirarlo y ya está. Simplemente nos hemos juntado aquí 4 primos para debatir, es un tema muy bonito. Lo hemos hecho con sinceridad, con educación y respeto. Claro, educación y respeto, por supuesto. Hay que decir ese mensaje, ¿no? A la gente que es partidaria también de las opiniones hebreas, que ellos tienen también su debate. Yo creo que es la primera vez que nosotros nos ponemos a debatir de esto. Yo he visto de los hebraístas y los partidarios del origen gitano por parte del pueblo judío y tal, he visto muchísimo en internet y publicaciones y artículos y hay muchísimo también. O sea, es un derecho el hecho de hablar y pronunciarse, es muy respetable tanto para unos que para otros. Otra cosa es quién se basa en fuentes reconocidas y oficiales y otros de manera subjetiva, ¿no? Pero todo el mundo merece su respeto, su fe también cristiana, por supuesto, porque la fe es muy importante y siempre hay que valorarlo y considerarlo y respetarlo. Y ya está, esto es un debate, esto es un rato entretenido. Yo no suelo hacer estas cosas, me lo habéis pedido vosotros y yo con mucho gusto pues aquí he estado charlando y exponiendo unos datos que son de otras fuentes, como he dicho anteriormente. Pues ha estado muy bien, ha sido también para mí la primera vez y nada, un placer que hayas estado con nosotros, Luis, y que hayas compartido este tiempo con todos nosotros y con todos los que escuchen este vídeo, ¿vale? También, si algunos hebraístas quieren que participemos y quieren charlar de manera respetuosa para que nosotros también podamos aprender, de todo se aprende. Y también el hecho de contrastar datos beneficia el diálogo y también la evolución de los contenidos. También se pueden apreciar cosas que a lo mejor ellos no disponen, que le podrían ser válidas para sus teorías también. Y también claro, nosotros podemos conseguir algunos datitos también que también son buenos para reconocerlos y hablarlos. ¿Qué fomenta todo esto? Pues fomenta que el pueblo gitano está en la brecha y que está hablando de cultura, que cada uno tiene su opinión, pues cada uno tiene su opinión. Pero lo importante es el diálogo, el sentarnos, es hablar. ¿Que ellos nos quieren invitar algún día? Encantado, con mucho respeto. Vamos a dialogar, a tener un ratito de conversación, a aprender también, por supuesto, porque de todo se aprende, y a compartir y poner al pueblo gitano en un contexto de diálogo, de participación, de que todo el mundo, la sociedad, vea que somos personas que apostamos por el crecimiento, por el desarrollo, por la cultura, porque esto es cultura también, esto es cultura maravillosa también, ¿no? Y, en fin, de nueva promoción de que el pueblo gitano está ahí arriba. Que cuando quieran también, por mi parte, si necesitan charlar o dialogar, pues encantadísimo, con todo el respeto y el reconocimiento que puedan merecer, y mandándoles sobre todo una cosa muy importante, un saludo muy gitano y una bendición de Dios, por supuesto. Pues bien. Pues Opre Roma. Bien, Opre Romale. Pues yo creo que hasta aquí, porque yo también tengo que salir, Luis, tengo que marchar. Yo también, llevo aquí toda la tarde esperando también. Hasta aquí este tiempo, un placer que hayáis estado con nosotros también. Y nada, haremos la otra parte otro día cuando podamos, que queda mi parte con el Tony sobre el tema de la lengua gitana. Por supuesto, va a estar muy interesante porque también la intervención también de Juan Carlos también ha sido espectacular, muy bonita. La mía no tiene tanto mérito, ¿sabes por qué? Porque mi intervención ha sido copiar cosas de gente que ha hecho investigaciones. Prácticamente me he dedicado a hablar. No son mías, no son investigaciones mías. Luis, lo mío ha sido muy fácil comparado con lo que vais a decir vosotros, ¿no? Bien, Luis, porque esto realmente es un copia-pega de una fuente, Luis, que son de gente que proviene de... Ha estado maravilloso y para lo que necesitamos, pues ha valido. Como estaba diciendo, ha estado la primera parte de Juan Carlos, hasta la parte tuya y nos falta la parte de la lengua gitana mía, Tony, donde vamos a explicar
todo el tema de la lengua gitana y que el romano no tiene palabras hebreas, lo que otros muchos puedan pensar, ¿vale? Vamos a cerrar aquí porque tenemos que salir, el tiempo se agota. Sí. También Romo, le agradecemos que haya estado con nosotros ayudándonos. Que Dios Sí, te la bendiga. verdad es que ha estado fenomenal también, ha estado ahí pendiente, había algunos problemillas también al principio, paciente, bien, me ha gustado también como lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien también. Muy bien. Pues hasta aquí.